Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en esa cruz. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor. Porque tú quitaste, Señor, rompiste toda cadena, toda maldición sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque somos libres. Gracias, Señor, porque tú has pagado un alto precio por cada uno de nosotros, Señor. Somos tu propiedad. Aleluya. Señor, y estamos sellados, Señor, porque somos tus hijos. Gracias porque te hemos recibido. Gracias porque hoy nos vas a hablar. Gracias por esta mañana de victoria en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque estamos reunidos para alabarte y para bendecirte y para darte toda la gloria a ti en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia y la paz y el amor de Dios, contentos y agradecidos al Señor por estar aquí. ¿Cuántos están gozosos por estar aquí en este lugar? Amén. Hermanos, qué privilegio. Orábamos con nuestros hermanos hoy en el fondo. Qué privilegio estar aquí en la casa del Señor, hermano. Qué bendición, cuán bendecidos somos, cuán dichosos, bienaventurados, como dice la palabra, ¿no? Somos felices. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Miren, quizás algunos ni sabían, fue sorpresa. Pero vamos a estudiar el libro de Hechos. Seguimos, ya estamos en el estudio número 32. Miren, qué tremendo, ¿no? Y le puse como título Verdaderos discípulos y cristianos. Verdaderos discípulos y cristianos. Vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro? Ya estamos en Hechos capítulo 11, ¿no? Y hoy vamos a comenzar por el versículo 25. ¿Se acuerdan el último estudio? Porque acá somos muy estudiosos, ¿eh? El domingo pasado habíamos estudiado el libro de Apocalipsis, pero ¿se acuerdan que habíamos quedado en la iglesia de Antioquía? Hay un mapita por ahí, a ver si puse. Ese, mire, ahí está, ¿vieron? Después vamos a poner el otro enseguida. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese mapa que está ahí, que lo podemos ver? Va a salir también en la pantalla ahí. Que ahí está Antioquía, donde está el puntito blanco, rojo. Ahí está Antioquía. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 11, versículo 25, y después en todo caso vamos a ese mapa. Bien ahí, bien. Vamos a leer la palabra, sí. Leerlo, todos lo tienen, Hechos 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Bien? Hasta ahí. Ahora sí, vamos a poner el mapita de nuevo. Entonces vemos que Bernabé, ¿se acuerdan que Bernabé era un hombre piadoso, ¿se acuerdan? Tenía un terreno, lo había donado para la iglesia, era un hombre, ¿verdad? Que incluso fue el que llevó a Saulo, lo llevó delante de los discípulos porque le tenían miedo. ¿Vieron? Ahí hay dos puntitos, miren, ahí está Antioquía, y desde Antioquía viajó hasta Tarso, que ahora es Tarsos, no es más Tarso, a buscar a Saulo, que Saulo no era que el apellido era Tarso, sino que era de Tarso, ¿no? Es como, digamos, Enrique de la Gomar, ¿no? Entonces es exactamente igual. Pero Bernabé viaja hasta allá a buscar, para que tengan una idea la distancia, a nuestro hermano Saulo. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces Bernabé recordó a este precioso hermano, Saulo, ¿verdad? Que estaba ahí en Tarso, y fue a buscarlo, ¿no? Porque sabemos bien que la última vez que vimos a Saulo, ¿se acuerdan cuándo fue la última vez? Que fue cuando lo llevaron, porque a él lo querían matar. Eso lo vamos a ver en Hechos, ahí 9, versículo 28. Vamos a ver que a veces la Biblia uno la lee, pasa una hojita, pasa la otra, pero pasan muchos años entre medio, mucho tiempo ahí entre medio. En Hechos 9, 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, hablando de Saulo, ¿no? Y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Ahí fue la última vez que apareció Saulo en el libro de Hechos. Y ahora vamos a ver que aparece de nuevo. Miren, ya en el capítulo 11. Lo llevaron porque a veces nos pasa que cuando nos convertimos queremos que todos, ¿verdad? Todos conozcan al Señor. Y a veces nuestra manera de predicar no es la apropiada. A
A veces nos equivocamos y de verdad le damos con esa euforia y con todo eso, ¿no? O a veces también está lo otro, que le llevamos la verdad y la verdad no les gusta. Y ahí hay confrontamiento. Entonces vemos que Saulo hablaba con los griegos, pero ellos lo querían matar. Entonces dijeron, no, antes que maten a Saulo, lo llevaron a Cesarea, lo que es la marítima, y lo enviaron para Tarso, de donde él había nacido, ¿no? Ahora Bernabé fue y lo encontró, como podemos ver acá, como vimos ahí en el versículo 25 del capítulo 11. Me imagino a Bernabé, ¿no? Muy cansado y abrumado con tanto trabajo que había en Antioquía, porque mucha gente se convertía, pero la persona que era más madura en aquel lugar era él. Y ¿se acuerdan que había muchos que estaban predicando el Evangelio? Pero eran todos nuevitos, era una iglesia nueva. Y la iglesia crecía y crecía. Y es un problema cuando crece y no hay gente madura para poder llevar adelante la obra del Señor. Es un grave problema. Porque ¿qué hacemos? No nos dan las manos, no podemos estar en todos lados. Entonces, él, me imagino, se acordó de Saulo, este hermano, dijo, lo voy a buscar. Y incluso dejó por un tiempo, dejó de trabajar en ese lugar de Antioquía, y se fue, miren, dejó la obra y se fue a buscar a Saulo. Dice que para buscar a Saulo, dice en el versículo 25, ¿no? Para buscar a Saulo. La palabra buscar ahí significa cazar, atrapar, miren, lo fue a atrapar a Saulo, estaba como, ¿verdad? Sugiere una búsqueda laboriosa de parte de Bernabé. Lo estuvo buscando porque no había celulares. No había, estoy acá, te mando un mensajito, me encuentro en el lado. No, hermano, buscarlo, miren, se dieron cuenta en el mapa hasta dónde tuvo que ir, y vamos a ver que hacía muchos años que no sabía nada de este hombre de Saulo, y tampoco de Bernabé. Saulo fue tan valioso para Bernabé, que dejó, como les digo, toda la obra y lo fue a buscar a este hombre. Hermanos, la pregunta es que yo me hacía, ¿no? ¿Estamos ayudando nosotros a hermanos crecidos para que la obra de Dios crezca? Qué bueno juntarse con personas de fe, o buscar personas de fe, personas crecidas, para decir, bueno, vamos porque hay mucho para hacer y hay que predicar el Evangelio. Hermano, yo recuerdo que en otros momentos se me dio, ¿no?, que un pastor en un lado abría una congregación y me fue a buscar y nos unimos los dos. Y fue algo tremendo, hermanos. En aquel lugar hubo como un avivamiento, porque llegamos a aquel lugar donde no había nada, y bueno, uno ponía de su parte, otro ponía de la otra, y cuando quisimos acordar, como decimos acá, juntos somos dinamita. Y era algo bien armado por el Señor. Cuando se juntan personas de fe, ¿verdad?, para cumplir determinadas tareas, no siempre es predicar como en este caso, no, sino como en diferentes áreas de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Es hermoso eso, ¿sí o no? Juntarse con gente crecida, buscar gente crecida, ¿verdad? La pregunta también es, ¿nos estamos uniendo para que muchos conozcan de Cristo? Porque esa es la gran intención. ¿Por qué fue Bernabé a buscar a Saulo? Sí, estaba cansado, tenía mucha labor, pero lo más importante que era que conocieran a Jesucristo, predicar el Evangelio, hermanos queridos. Vemos ahí en el versículo 26 que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Miren, Saulo se congregó un año, estuvo en Tarso, y sin embargo ahora se congregó un año. Me imagino que lo fue a buscar. Yo no sé la conversación que habrán tenido allá entre estos hermanos. Ya después les vamos a preguntar cuando estemos en la eternidad con ellos, ¿no? Che, ¿qué hablaron ahí? ¿Qué pasó? Contame, ¿cómo fue esa búsqueda? ¿No? Tremendo. Y el propósito, claro, para el cual, entonces yo me imagino que ahí vemos que el Espíritu Santo los unió. Cuando realmente vemos que es de Dios algo y acompañamos eso. Saulo habrá dicho, sí, esto es de Dios, voy a acompañar a mi hermano Bernabé. A pesar de que hace mucho que no lo veo, veo que acá está el Señor. Ahora, juntos, Bernabé y Saulo dice que enseñaron a mucha gente. Miren, ¿qué hacían ellos? Fortaleciendo a la iglesia de Antioquía. Le estaban dando fortaleza a través de la enseñanza. Saulo había pasado, hermanos, 12 años en Tarso desde la última vez que lo vimos en el capítulo 9 del libro de Hechos. 12 años y va Bernabé a encontrarse, que Bernabé, ¿se acuerdan? También fue el mismo que lo llevó hasta los discípulos, era un amigo de él. Desde la última vez que lo vio, hermanos. Ahora, fue un tiempo, me imagino, también de Saulo de un ministerio en silencio y de verdad de una preparación
para lo que vendría después. También hay un tiempo en el cual no aparecemos en escena, pero hay otros en escena. Y es tiempo que tú te prepares en otra área para estar en ese silencio, pero con el Señor, conectado con el Señor, estudiando, capacitándote, para cuando llegue tu momento, el Señor te use con poder. A veces queremos todo ya, ¿no? Yo quiero estar ahí, y quiero ahí, porque yo tengo el llamado, y porque yo... No, hermano, tranquilo, prepárate. Estuvo 12 años Saulo. 12 años hasta que el Señor, a través de su Espíritu Santo, usa a Bernabé para que viaje hacia ese lugar, amén, y poder llevar a ser juntos usados por el Señor. Ahora, Antioquía, ¿verdad?, conocida por ¿se acuerdan? Una ciudad de grandes negocios, que ellos hacían muchos negocios. También tenían cultos, ¿se acuerdan?, a dioses paganos. ¿Se acuerdan que adoraban a Artemisa, a otros dioses más? Hacían ritos, ¿se acuerdan? Ritos sexuales para supuestamente adorar a su diosa. Y se acuerdan que había una gran inmoralidad en aquel lugar. Sin embargo, ahora Antioquía se convierte en un centro de gran enseñanza y discipulado. Tremendo, hermano. Se predicaba la palabra del Señor de una manera, y estaba creciendo esa ciudad ahora. Estaba dejando de ser una ciudad inmoral y estaba lleno de ahora ¿de qué? De discípulos y de cristianos. Entonces, Antioquía tenía, hermanos, los mejores predicadores del primer siglo. ¿Se imaginan escuchar a predicar a Saulo? ¿Se imaginan escuchar predicar a Bernabé? Hermano, o a Pedro, que eran los tres, ¿no? Los tres predicadores más grandes que habían en la época. Hermano, ellos tenían a 2 de esos 3. Tenían a Bernabé y tenían a Pablo. ¿Cómo no van a crecer? ¿Cómo no van a madurar en conocimiento? Si había un hombre que estaba totalmente capacitado, había tenido un encuentro genuino con el Señor, como era Bernabé y como era Saulo. Pero bien vemos acá que primero aparece Bernabé y después aparece Saulo. Más adelante vamos a ver que después se cambia el rol. Que Saulo es el que toma después la batuta, ¿no? Ahora, la joven iglesia de Antioquía fue, ¿verdad?, una iglesia que estaba mezclada. Era algo curioso porque había muchos judíos que hablaban griego y arameo, y también eran gentiles, o sea que los judíos que hablaban en griego y en arameo predicaban a los griegos, y eran nuevitos en la fe, y eran gentiles también, estaban mezclados, ¿no? Entonces había también una gran predicación informal, por así decirlo. Una predicación informal, no como acá, ¿no?, que estamos, ¿verdad?, todo ordenado, hay un estudio, pastor. No, el boca a boca, en la calle. Predicaban el evangelio sencillo, ¿verdad?, con la espada cortita, como decimos acá. Esa predicación había mucho, incluso lo vemos ahí en Hechos. ¿Se acuerdan que vamos a recordar? Hechos 11, versículo 20. Eso fue lo que estudiamos el estudio pasado. Pero había entre ellos unos varones, que no se saben ni quiénes son, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. No eran personas estudiosas, no eran personas que tenían reconocidas, no eran Saulo ni Bernabé, eran unos varones, dice acá. No aparece el nombre de ellos, pero ellos ¿qué hacían? Eran verdaderos cristianos, verdaderos discípulos que estaban cumpliendo con el llamado del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A los griegos, en un lugar, hermano, que era de lo peor. Entonces, esta combinación de gran verdad, de enseñanza formal y gran predicación informal, ¿verdad?, hizo que sucediera algo extraordinario en Antioquía, ¿verdad?, algo especial. Hubo un gran impacto en el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si bien aquí hay predicación formal, pero tenemos que salir afuera y predicar informalmente. Y como el Señor te da, dice el Señor, abrí tu boca y yo la voy a llenar. Si tenemos el Espíritu Santo nosotros en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el tema es, ¿estamos siendo discipulados nosotros? Necesitamos crecer y madurar en la palabra del Señor. Y también, ¿estás compartiendo a Cristo a otras personas? ¿Estamos compartiendo a Cristo? ¿O simplemente trabajamos las 8 horas? ¿O simplemente nos ocupamos de nuestra vida y no llevamos el Evangelio a nadie? Yo acá veo una iglesia que está compartiendo el Evangelio a todas las personas.
una iglesia que está creciendo, porque no es solamente el pastor. Dice la palabra, ir todos los pastores y predicar el evangelio a toda criatura. No. Dice, ir y predicar el evangelio. Acá vemos varones que no aparecen su nombre. Todos tenemos, ¿verdad?, esa ordenanza de parte del Señor de ir y compartir. No dice, si quieren vayan y compartan el evangelio, hermano. Esto es cuestión de vida y es cuestión de muerte. También vemos ahí en el versículo 26, ¿no?, que dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. No fue hasta estos años entonces, miren, pasaron muchos años hasta que fue en la iglesia, ¿verdad?, de ahí de Antioquía, de Siria, que el nombre cristiano se asoció, ¿verdad?, a los seguidores de Jesús, a los que seguían a Jesús. Es significativo porque muestra que todo lo que tenían en común era Cristo. Se dan cuenta que hay muchas razas, muchas culturas, pero todo lo que tenían en común, que es lo que resalta acá, tenían a Cristo, ¿verdad? Ni raza, ni idioma, ni cultura, ni costumbre, ni tradiciones, ni religión. Solo Cristo puede transformar y unificar a las personas. No sé si te pasa, ¿no? Vamos a otro país, nos encontramos con un cristiano, hermanos, somos hermanos, y parece que nos conocemos de toda la vida, ¿sí o no? Vamos a otro pueblo, a otro lugar, somos hermanos, estamos unidos, y somos cristianos, hermanos. Es maravilloso esto. Habían sido llamados, después de esto si quieren lo estudian en su casa, como deberes, habían sido llamados discípulos, eso es en Hechos 1:15. Habían sido llamados creyentes, Hechos 5:14. Habían sido llamados testigos también, Hechos 5:32. Habían sido llamados hermanos, Hechos 6, versículo 3. Habían sido llamados los del camino, Hechos 9, versículo 2. Habían sido llamados santos, Hechos 9, versículo 13. Habían sido llamados incluso la secta de los nazarenos. Miren, tremendo. Hechos 24, versículo 5. Ahora son llamados cristianos, o sea, partidarios de Cristo, seguidores de Cristo. Describe, ¿verdad?, a personas asociadas a Jesucristo, ¿verdad? Unos en Cristo significa. Unos en Cristo, o pequeños Cristos. Amén. También los soldados en aquella época, bajo cierto general del ejército romano, se identificaban por el nombre de su general. Por ejemplo, los soldados, ¿verdad?, que estaban bajo César, se llamaban los cesarianos. Nosotros como soldados de Cristo, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Porque somos soldados de Cristo. Amén. Nos identificamos con Cristo. En Antioquía probablemente usaron este término cristiano para burlarse de ellos, ¿verdad?, de los seguidores de Jesucristo. Antioquía era famosa incluso porque se burlaban de la gente, por insultar a la gente. Era un pueblo que se burlaba mucho y que insultaba a mucha gente, e incluso de ponerle apodos muy ingeniosos a las personas. Siempre había un espíritu de burla, y ellos les pusieron cristianos como para burlarse. Aunque fue creado con esa intención, ¿verdad?, de ofender, ese nombre es en realidad un honor, ¿sí o no? Ser cristianos. Ahora, si realmente vivimos como Cristo quiere que vivamos, ¿no? Ahí están los verdaderos cristianos, porque hay mucho, verdad, que hoy por hoy la palabra cristiano como que se ha puesto muy, muy liviana, y muchos se llaman también cristianos cuando no lo son. Entonces, como les digo, significa, en lugar de cualquier título, ¿no? A veces nos preguntan, ¿vos qué sos? ¿Vos qué sos? Yo soy hijo de Dios, ¿no? Es el mejor título que podemos tener, y de hijo de Dios. Como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, son llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, también somos cristianos, pero a veces, ¿por qué soy pentecostal? Soy carismático, soy, ¿verdad?, protestante. No, hermano, cristiano. Otro dice, soy católico romántico, soy y soy lo otro. No, pero ni siquiera practican nada. Lo dicen por decir, nada más para decir, bueno, yo creo en esto. Debemos primero, ¿verdad?, ser llamados cristianos, hermano. Durante el reino de Marco Aurelio, no sé si han escuchado a Marco Aurelio, en el 161 al 180 después de Cristo, en Lyon, Francia, hubo una terrible persecución a los cristianos. Tremenda persecución, que se produjo en el año exactamente 177, y mientras torturaban a uno cruelmente, esperaban que dijese algo malo o que blasfemara de Jesucristo, negando su fe, como diciendo, yo no conozco a Jesús, ¿se acuerdan?
como le pasó a Pedro, que después se arrepintió. Pero hermanos, sabemos bien que si negamos al Señor, después el Señor nos va a negar delante del Padre. Nuestra fe tiene que estar intacta, y les voy anunciando que Cristo viene y que cada vez se va a poner peor la cosa. Va a llegar un momento que ni siquiera vamos a poder reunirnos en este lugar. Y ahí vamos a ser probados si nuestra fe realmente es verdadera. Si somos realmente discípulos del Señor y si somos realmente cristianos, hijos del Señor. Dice que le preguntaron mientras lo iban a torturar, le preguntaron su nombre y él solamente respondió: soy cristiano. No recuerdo el nombre de esta persona. Le preguntaron: ¿a qué nación perteneces? Y él contestó: soy cristiano. Le preguntaron enojado, ¿no? Porque él siempre decía lo mismo: si eres esclavo o eres libre. Y él solamente dijo: soy cristiano. Sin importar la pregunta que le hacían, él siempre decía: soy cristiano. Nunca negó su fe. Siempre estuvo firme en su fe. Quebraron sus huesos, pero no quebraron su fe. Lo mataron, pero no pudieron quitarle la vida. Amén. Sus últimas palabras fueron: soy cristiano. Y hubo una gran persecución. Mucha gente murió en aquel entonces. Volviendo a Hechos, ahí, capítulo 11, versículo 27, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, hermanos. Vimos acá que aparece en escena en aquellos días un profeta, ¿no? Como dice ahí, que descendió ¿de dónde? De Jerusalén. Fue de Jerusalén, de Israel, se fue hasta Antioquía, porque el Espíritu Santo lo llevó a anunciar algo que se iba a venir. Estaba todo bien, la iglesia estaba creciendo, se estaba predicando el Evangelio, pero iba a venir un tiempo difícil. Y acá vemos que van estos profetas, y había uno ahí llamado Agabo, ¿no? Como dice acá, dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Vemos acá a Agabo, dice que daba a entender por el Espíritu. Uno puede entender por el Espíritu Santo si realmente eso no es palabra de Dios, amén. Los que estamos en el Espíritu y lo que discernimos a través del Espíritu Santo, porque puede venir cualquiera a decir cualquier cosa que es profeta, como hoy por hoy, que los profetas de hoy te pintan todo de color de rosa, y que vas a ser prosperado, y que tu vida va a cambiar, y que todo lo demás. Pero acá vemos un profeta de Dios que viene a anunciar que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, hermano. Y esto es también lo que va a suceder. Van a venir tiempos difíciles y tenemos que estar preparados. Ahora, los cristianos tomaron, ¿verdad?, la palabra seriamente cuando el Señor habla a través, ¿verdad?, de su palabra profética, que es la palabra profética por excelencia. Tenemos que tomar la palabra con seriedad, con responsabilidad, ¿verdad? Entonces dice que ellos generosamente se prepararon para proveer por la necesidad que iba a venir mucha necesidad, iba a venir mucho problema. Incluso eso sucedió en el principio del reinado de Claudio. Del 41 al 54 reinó Claudio y fue marcado por una gran sequía. Hubo una gran sequía, hubo una mala cosecha, hubo mucha hambre en aquel lugar, e incluso en todo el Imperio Romano, en Grecia, en Egipto y en Judea hubo mucha hambre. Hermano, había mucha necesidad y esta gente se preparó. Entonces dice que los discípulos, podemos ver que estos realmente eran discípulos y eran cristianos porque tomaban la palabra con seriedad, se prepararon para lo que venía. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que se viene? ¿Estamos preparados para los tiempos difíciles que van a venir sobre la tierra? ¿Estamos preparados? ¿Estamos anunciando, como hizo Agabo, que iban a venir tiempos difíciles? ¿Y los hermanos que habían escuchado esta palabra lo tomaron en serio y se estaban preparando? Incluso ayudando a otras personas. Gloria a Dios, hermanos, porque no solamente acá en Uruguay, sino que en otros países ya empezó eso. Ya hay países que están pasando mucha necesidad, ¿sí o no? Anda a África, anda a Cuba, que nosotros estamos apoyando esas obras para la gloria de Dios. Hermanos, están pasando muy mal.
Y nosotros como iglesia estamos apoyando y estamos, ¿verdad?, teniendo un corazón, ¿verdad?, dadivoso para esos hermanos que no están pasando bien. Y nosotros somos parte, ¿verdad?, de esa bendición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como la palabra de Dios dice. Entonces dice que los discípulos, ¿no? Dice cada uno conforme a lo que tenía. Dice que daban conforme a lo que tenía, ¿no? También conforme a la fe que tenían. Porque a veces no tenemos mucho para dar físicamente, pero también tenemos fe, o quizás tenemos poco, pero bueno, por eso poco lo damos. Porque sabemos bien que Dios se encarga de nosotros y nos movemos en fe. Hablaba con un pastor hace unos días, hermano, que ¿verdad?, con respecto a que nos juntamos para poder ayudar a otros lugares, a otros países, que nos juntamos varias iglesias para apoyar a otros lugares, ¿verdad?, económicamente, oramos, intercedemos, y estamos también juntos con otros pastores. A veces, hermano, gastamos el dinero, ¿sí o no? Yo le decía, a veces gastamos el dinero en qué cosa, hermano. Y para la obra de Dios a veces somos mezquinos, somos avaros, cuando sabiendo que, la verdad, acá somos de bendición, podemos ayudar a otras personas. Y yo decía, no puede ser que estemos a veces, a ver, ¿cuánto te damos acá cuando vamos de repente a algún lugar a comer y gastamos mucho más de lo que damos? ¿Sí o no? Entonces, me ponía en mi lugar y yo decía, hermano, no puede ser, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar a esa gente que está pasando necesidad. Acá vemos que los hermanos de Antioquía dijeron, no, hay tremenda necesidad, vamos a apoyar a los hermanos que están en Judea. También conforme dice, como le decía, a la fe que tenían ellos, ¿no? Y ofrecían, ¿verdad?, para la obra de Dios. Fue una inversión digna para el reino del Señor, ¿verdad?, para llevar la palabra, para poder ayudar a la gente. También vemos acá, dice que hubo una determinación para dar. Cuando determinamos dar, qué bueno que es, porque el que no determina dar nunca va a dar, ¿verdad? Nunca va a dar. Ahora dice que enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, dice, ¿no? Vemos la confianza y la alta estima que tenían hacia Bernabé y Saulo, que le confiaron, ¿verdad?, esa gran cantidad de dinero. Porque no era poca gente, era mucha gente dando, ¿verdad?, de lo que tenía. ¿Se imaginan? Toda una ciudad ofrendando para llevar y para poder saciar el hambre que había. Era tremendo, hermano. Miren lo que dice en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, ¿no? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Dice después en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, tenemos que dar con alegría, ¿sí o no? Decía, tengo que dar, hermano. Qué cosa más horrible, ni des, hermano, si vas a dar así triste y amargado. No, dice, tampoco dice por necesidad, diciendo, voy a dar, pero yo sé que Dios me va a suplir. O sea, como diciendo ¿no? Como que Dios te va a suplir porque vos das, a ver. No, hermano, que es una apuesta esto. Vos tenés que dar de corazón. Dar de corazón. Esta gente daba de corazón sin pensar en eso. O sea, cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor nos provee, ¿sí o no? Él nos provee. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién es el que nos da? ¿Pero para qué nos da? Para dar. Para dar, para bendecir. Nos da y nosotros damos. Yo siempre digo, Señor, dame más para poder dar más. A veces veo que algunos dicen cada cosa, hermano, en las redes sociales de uno. Digo, porque se ve que no nos conocen. Porque damos, queremos dar, queremos bendecir. Muchos piensan que los pastores vivimos ¿no? Está equivocado, hermano. Trabajamos, yo trabajo, estoy al rayo del sol trabajando. Hermano, y le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo y puedo sustentar, ofrendo y diezmo para la obra del Señor. Y digo, gloria a Dios, Señor, gracias. Gracias porque puedo hacer lo bueno delante de ti y esto es de bendición para otras personas, hermano. Hermano, los avaros no entran en el reino de los cielos, te quiero decir. Porque hay una lista enorme ahí en 1 Corintios 6:9 que nombra a los injustos, ¿no? Nombra a los fornicarios, a los idólatras, a los adúlteros,
a los afeminados, a los que se echan con hombres, a los ladrones y a los avaros. ¿No dice ahí? En el versículo 10. A los borrachos. Hay una lista enorme, pero ahí entran los avaros. Porque aman el dinero y nadie puede servir a dos señores, o a Dios o a la riqueza, hermano. ¿A quién servimos nosotros? El Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado. En el día malo lo librará el Señor. Hermanos, somos bienaventurados, somos felices, dichosos, como habíamos estudiado, porque pensamos en aquellos que están pasando necesidad. Hermanos, este fue el primer acto de caridad que hubo ahí en Antioquía, de esta magnitud en la historia que vamos a leer, que se ve acá en la historia de Hechos. Fue un acto enorme de muchas personas, ¿verdad? Una cantidad enorme de cristianos recolectando dinero para ayudar a otros. Fue tremendo, hermanos, para apoyar la obra, para que no pasaran hambre, para que no pasaran necesidad. ¿Verdad? Que estaban ocupándose. Hermanos, yo pensaba, y cuando hablaba con este siervo le decía, hermanos, poder llevar un plato de comida. Nosotros porque, gracias a Dios, tenemos un plato y una mesa, ¿no? Pero lo que es pasar hambre, hermano, lo que es pasar necesidad. Yo sé porque yo lo pasé cuando era muy chico, pasé hambre. Comí comida de la basura. No había volqueta, pero juntaba en la basura. Y comía cosas que estaban en la basura. Y tenía que poner la hierba a secar para después tomar de vuelta. Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar frío. Por eso cuando veo a un niño realmente me conmueve que está pasando hambre. Y digo, y saber que nosotros somos parte de poder llenar esas pancitas que están pasando hambre, necesidad. Digo, es muy duro lo que uno puede ver. Y ser parte de eso, hermano, digo, gracias Señor porque podemos ayudar a muchas personas. Gracias porque podemos, que son hermanos. Y quizás esos niños que estamos alimentando puedan ser futuros pastores, predicadores, evangelistas, hermano. Que llevan el evangelio, que llevan vida. Y se van a acordar que en un momento alguien les ayudó, que hubo una iglesia, como hay iglesias en diferentes lugares que predican la palabra. Y nosotros somos parte. Con razón les llamaron cristianos en la iglesia de Antioquía. Con razón eran discípulos y eran llamados cristianos, porque representaban a Cristo. Porque el amor de Dios estaba en ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús miró la multitud y vio que tenían hambre? El Señor los alimentó, ¿sí o no? Hermanos, tenemos que tener el corazón del Señor. Tenemos que ser como la iglesia. Es un ejemplo esto, de la iglesia de Antioquía. Vemos siervos de Dios que se juntaron para llevar el evangelio. Vemos que personas que no eran conocidas ni reconocidas, sin embargo estaban ahí. Y todos juntos pensaban en los demás. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza de la iglesia de Antioquía, Señor. Porque tú dijiste también en Marcos 5, Señor, en Marcos 25, perdón. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve sed y me saciaste. Tuve desnudo, dice el Señor, y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y le vamos a decir al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo, Señor? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor nos va a responder. El Rey nos va a decir, de cierto digo, con cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no estamos cumpliendo con la voluntad del Señor, de tener un corazón dadivoso, que tiene que ser el fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. No lo hacemos para ser salvos, porque somos salvos por gracia, por misericordia, por amor a nuestro Señor, que Él derramó su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo hacemos porque, Señor, somos sensibles a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dadivoso. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a otros, a ser de bendición, a soltar, Señor, y creer en ti, Señor, que tú eres el que va a suplir toda nuestra necesidad. Ayúdanos a poder bendecir y saciar el hambre, Señor, porque sabemos que lo que estamos haciendo, Señor, lo estamos haciendo para ti. Tú no eres deudor de nadie, Señor. Toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos has enseñado, por este estudio del libro de Hechos, que estamos creciendo cada día más en el conocimiento de tu palabra. Y gracias, Señor, porque hoy somos llamados cristianos. Gracias, Señor. Gracias porque también hoy somos llamados hijos de Dios.
Y gracias te damos porque tenemos salvación y vida eterna. Si hay alguien que no ha tenido salvación, que todavía no entregó su corazón a Cristo, ahí donde estás, decirle: Señor, te pido que entres en mi corazón. Te pido que seas tú obrando. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Ahí donde estás, decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados y perdóname. Y apunta mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta de este mundo me vaya contigo. Gracias, Señor, porque tú moriste por mí en la cruz y al tercer día resucitaste y estás vivo y pronto vendrás por mí, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.